otro vuelo con deportados cubanos. Sí, me duele. Mira, me duele porque si tú me dices que están deportando a delincuentes, como los que Mario entrevistó el otro día, o la historia de Mario hace 2 días, de delincuentes, a mí no me preocupa si una persona viene a los Estados Unidos, tiene la oportunidad de tener una nueva vida y se pone a prostituir a la novia o se pone a robar una casa. No me preocupa de cuándo llegaron, si llegaron ayer o llegaron hace 40 años, que los monten en un avión y los deporten, no me molesta. Pero me molesta porque son jóvenes los que están deportando ahora. Son personas que llevan, la mayoría, por lo menos si veo a los clientes míos, son menores de 40 años. Son personas que estaban buscando una nueva vida, igual que la buscaste tú, que la buscó Penn State, que la busqué yo, y están aquí buscando esa nueva vida. Y tuvieron la mala suerte de no haber sido bien asesorado, haber estado nervioso, haber perdido una entrevista de miedo creíble que se pueden perder, y haber perdido un asilo político que se puede perder, y ahora, pues no pudieron ganar asilo político, o no pudieron demostrar un miedo creíble, son devueltos a Cuba. Willy, esto nuevamente, para mí es muy importante el énfasis que no son delincuentes. Y vuelvo a este punto que a mí me parece muy importante y que aquí hemos hablado, y que la gente se cree que al entrar por la frontera o al entrar al territorio de los Estados Unidos ya todo está resuelto. Correcto. Hemos visto el caso de balseros en los otros 3 vuelos. Este es el tercer vuelo. Interesante ver cuántos balseros están. Hay que ver cuántos balseros fueron. Perder una entrevista de miedo creíble, lo que significa la entrevista de miedo creíble, Willy, en este proceso, y luego que tú tienes un I-220B. Mira, es muy importante desde que tú vienes camino para los Estados Unidos, y no sé cuántas veces lo hemos hablado tú y yo, lo hemos hablado otros abogados también. Lo importante es que tener en tu mente que te pueden entrevistar de un miedo creíble. Y lo importante es que decir, no tenía cómo comer, o no tenía trabajo, o había necesidad, no es miedo creíble. Miedo creíble está basado en tu persecución en tu país por tu raza, tu religión, tu opinión política, por tu nacionalidad, o porque eres parte de un grupo social en particular que es perseguido. Y el miedo creíble a un nivel inicial es tu historia. La documentación es la habilidad tuya de expresarte. Y en realidad, si tú lo miras, 9 de 10, 8 de 10 van a pasar el miedo creíble. Tristes son los 2 de 10, que en muchos casos son los más jóvenes. Hemos tenido aquí, en este momento tengo un venezolano detenido que tiene 18 años. La madre y las 3 hermanas salieron sin problema ninguno. Él tiene 18 años, lo tienen en una entrevista de miedo creíble. Recuerda, hace unos meses atrás, tuvimos un niño que sufría de un autismo limitado y tenía 18 años, lo pusieron en miedo creíble. Lo perdió, un niño con autismo. Logramos sacarlo, pero al final del día son casos muy difíciles que hay que lidiar. ¿De qué ocurre? Que si tú no puedes explicarte bien por qué viene a los Estados Unidos y tienes una entrevista y tú tienes la mala suerte de estar en el 10% que perdió esa entrevista de miedo creíble, te van a deportar. Ahora, el asilo, si estás en detención y tienes que pelear al asilo, es más difícil. El 70%, 7 de 10 que van a juicio de asilo en detención, van a perder. Muy difícil ganar un asilo en detención. Willy, y también volvemos al caso de este grupo, de estas personas que están siendo deportados. ¿Quiénes son los deportados a Cuba? Personas que perdieron su asilo, su miedo creíble, personas que entraron a los Estados Unidos, lo hemos hablado, después del 2017, correcto, son las que mayores probabilidades tienen de ser deportadas. Es más que el acuerdo está limitado a las personas que entraron después que se eliminó pie seco, pie mojado, y en el 2017, cuando cambió el gobierno. Y no fue por el gobierno nuevo que entró, fue por el gobierno anterior que se estaba yendo. Así, cuando la gente me dice, no, porque la culpa fue de Trump, no. El que eliminó pie seco, pie mojado fue el presidente Obama. Recuerdo que firmó el acuerdo con Cuba para que recibieran las personas deportadas fue el presidente Obama. Que Trump haya hecho la frontera más difícil no quita que el acuerdo migratorio y el acuerdo de deportación no fue él, fue Obama. Recuerdo que ese día, 12 de enero del 2017, que se dio el anuncio oficial, yo estaba en aquel momento en mi antigua estación, íbamos en un noticiero y te entrevisté, estabas por teléfono y nos explicaste el impacto que esto tenía, la eliminación de la política de pies secos, pies mojados, el acuerdo de aceptar a los deportados, y otro punto muy importante, Willy, la eliminación del programa Parol que existía para los médicos. Para los médicos. Para mí, mira, el golpe más duro que se le dio a Cuba, en realidad en el siglo XXI, fue el programa que comenzó Bush hijo, que era darle la oportunidad a médicos, y no solamente médicos, pero trabajadores de salud, que son los que le dan el dinero a Cuba, que estaban en terceros países, poder desertar y entrar a los Estados Unidos. Para mí son un golpe enorme para el gobierno de Cuba,
Y algo que le dolía a Cuba es lo que le hacía falta más, el dinero. Así es. Y haber eliminado ese programa de gratis, para mí fue un error garrafal. Dice aquí Yandri García, hola Daniel y abogado. Abogado el Divo de Arrieta, además la única persona que un jueves se cree que está en Hawái y no de vacaciones. La mente es poderosa. La mente de Willy más poderosa todavía después que hizo ese receso mental en Las Vegas, donde tengo videos de él durmiendo en un concierto de Adele. Bueno, pero también estuve en el desierto con el calor, pero sintiendo un nuevo renacimiento. Sí, pero no veo que hizo efecto. Abogado, mira la camisa. Si no pasas la entrevista de miedo creíble en la frontera, ¿qué pasa entonces? ¿Te devuelven a México o te meten preso en Estados Unidos? En frontera te dan la oportunidad de presentarte a un juez. El juez 9 de 10 veces va a aceptar que no tienes miedo creíble. Aunque en Gilroy un caso muy bueno, el lunes le habían negado un miedo creíble a un pobre joven, los contrataron y Gilroy le ganó el miedo creíble en corte. Usualmente en frontera con México te devuelven a México. Pero recuerda, te devuelven a México. México tiene un tratado abierto de deportaciones para Cuba. Y mi temor siempre ha sido que con el cierre de la frontera en enero a los cubanos principalmente y a los venezolanos en particular también, que México se convierta el deportador de cubanos y venezolanos. Y hemos hablado también, Willy, de un tema muy importante en la frontera. Tienes el miedo creíble, pero recuerden, si usted no pasa ese miedo creíble, usted puede ser expulsado a México. México y Estados Unidos tienen un acuerdo de aceptar hasta 30,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos mensualmente expulsados desde el territorio de Estados Unidos, con lo cual esa es una probabilidad. Pero también te pueden dejar detenidos en Estados Unidos, Willy. Sí, pero la probabilidad más grande es que te devuelvan a México. Pero una vez más, que te vuelvan a México no es un salvaconducto, porque México te puede deportar a Cuba. Si te quedas detenido en los Estados Unidos, te van a deportar a Cuba. Perfecto. Vamos aquí con otra pregunta. Dice Dendy, el Billy Valdés. Daniel, te vi anoche en Florida City. Sí, estaba allá en Florida City haciendo la cobertura de este tiroteo dentro de un Walmart. Una situación, imagínense usted, dentro de un Walmart y que se desate una balacera. Ahí estuve en Noticias 23 Univisión. Hoy tenemos nuevos detalles de ese tiroteo. Aquí está nuestro querido Sergio. Saludos al Divo de Arriete. Hablando de Sergio, hace tan solo unos minutos. Sergio me confesó que está preparando un dibujo tuyo y tú no estuviera muy contento con ese dibujo porque quién sabe cómo te van a dibujar a ti, especialmente pintaban panes. El tema que si Sergio te ha puesto a ti como un santo, todo lo demás me preocupa. Bueno, ahí arriba está. Por eso, si Sergio es capaz de verte como un santo, ¿cómo me verá a mí? Pero yo sé cómo te va a ver a ti. En serio, después conversamos en privado. Juan Pablo dice, saludos para el abogado y para nuestro periodista Daniel. Los que desertan de una misión, ¿también los pueden deportar? ¿Tú has tenido buenos éxitos? Mira, en realidad, gracias, no tanto a mí, pero a Giovanna que está aquí frente a ti, a Gilroy que ha sido una guerrera en frontera, no hemos perdido solamente un caso de un desertor de misión, fue un dentista, y fue un juez que argumentó que el problema del dentista era, primero, un problema de contrato, y que no era persecución, y que Cuba tenía el derecho de pedir un contrato, ya que le había pagado su educación. Existen jueces, hablamos la semana pasada, sí. Un juez que negó un asilo porque Cuba tenía un país democrático, porque había tenido elecciones y los Castro no eran presidentes ya del gobierno de Cuba. Ocurre, pero hemos tenido buen éxito con desertores de misiones de Cuba, no solamente médicos, pero psicólogos, terapistas, enfermeros, personas de salud. Pero por lo general, y es importante que la gente sepa, no es solo el acto de desertar, es el testimonio. El testimonio. Tú siempre lo has dicho, Willy. También lo importante es el testimonio.